las bendiciones del bienaventurado. Comenzamos dando algunos datos generales relacionados a este capítulo de la Biblia. Primero, es un salmo Halel. ¿Se acuerdan? En nuestras listas de salmos que hemos estudiado ya hemos visto la mayoría de los salmos Halel. Halel significa la primera expresión, aleluya. Son salmos que se cantaban en una fiesta judía especial y eran parte como de una pequeña sección del librito del himnario de los judíos para cantar en las festividades. Entonces es uno de los salmos que se cantaban en esas fiestas. Por eso se le llama un salmo Halel. Este salmo tiene algunas características. Lo primero, es un salmo sapiencial, o sea, es un salmo que tiene un parecido a Proverbios. Es un salmo que uno se acuerda del Salmo 1. Es un salmo que comienza hablándonos de bienaventurados. O sea, él está enfocado en la sabiduría verdadera. ¿Sí? También es un salmo acróstico, porque en el texto original el salmo estaba estructurado en el orden de las letras del alfabeto hebreo en 22 secciones. Sino que al ser un salmo tan cortico, el que distribuyó los capítulos y versículos escogió distribuirlo en 10 pasajes. Bueno, no hay ningún inconveniente con ello. Otro detalle es que es un salmo anónimo, no tenemos idea quién es su autor, pero sí sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró, y quien sea quien haya sido la mano que tuvo la pluma con la que se escribió este capítulo, es palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a darnos cuenta que este salmo nos va a enseñar en resumen esto: el temor de Dios no solamente se traduce en guardar sus mandamientos, sino también en la ayuda que le damos al prójimo. Eso es como la idea principal, resumida, ética que tiene este capítulo para todos nosotros. Vamos a distribuir la enseñanza en 2 puntos. En el primer punto vamos a mirar los bienes del bienaventurado. Y en el segundo punto vamos a mirar las bendiciones del bienaventurado. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, los bienes del bienaventurado. Vamos a ir desde los versículos 1 hasta el versículo 5. Partamos el salmo en 2, mitad y mitad. Bueno, entonces, versículo primero. El hombre, consta que aquí va a hablarnos de hombres varones. Así que, aunque las bendiciones de Dios incluyen a las mujeres, desde luego que sí, este salmo tiene un enfoque especial con los varones. ¿Cómo concluimos esto? Primero, el término hebreo que se usa se refiere a varones. Y segundo, en el versículo, ahorita vamos a darnos cuenta más adelante, se habla de que este justo gobierna su casa con juicio, en el versículo 5. Así que el hombre es aquel que ha sido llamado como autoridad de su hogar. Es un salmo dedicado a los varones. Obviamente las mujeres son alcanzadas por las bendiciones del Evangelio, desde luego que sí. Pero quiero dedicar atención especial a los varones, y los varones tienen que prestarla especialmente a lo que Dios dice en este capítulo. Lo primero, el hombre que teme al Señor lo hace a través de la obediencia a su palabra. Ese hombre que obedece al Señor, él es el verdaderamente feliz. Eso es lo que significa bienaventurado. Y conste, se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios. El varón bienaventurado es el que teme a Dios, el que es feliz por su obediencia, y este varón encuentra deleite en gran manera por la palabra. Recordemos que nos había dicho el 111:10, que la semana pasada fue expuesto. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vemos una evidente conexión. Cómo este Salmo 111 terminó con sabiduría y el 112 sigue con sabiduría, hablándonos de los bienaventurados. Varón, ¿es usted un bienaventurado? ¿Haya usted ese deleite en la palabra? Clama entonces al Dios Todopoderoso para que te inunde de ese deleite que solamente ella puede dar.
Versículo 2, hay beneficios, hay bienes. Y los bienes no solamente son muebles e inmuebles en nuestro día a día. Versículo 2, su descendencia, la generación, las promesas de bendición y los bienes del bienaventurado llegan hasta los hijos de él. Hay promesas sobre sus hijos, varón. Sus hijos pueden llegar a ser poderosos y benditos. Esos poderosos podemos decir exitosos en el buen sentido de la palabra, no en un sentido materialista, en un sentido egocéntrico. Hablamos de exitoso en cuanto a que va a tener esa misma bienaventuranza. ¿Se acuerdan de Génesis 18:18? El Señor habla con Abraham y el Señor se dice a sí mismo: no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que él va a perseverar. Yo sé que él le va a enseñar mis mandamientos a sus hijos después de él. Yo sé que él va a propender porque su descendencia sea justa como él lo es. Eso es un varón bienaventurado. Esos son los varones que tienen los bienes del Señor. También el término hebreo que se usa para poderosos significa posiciones de influencia, es decir, los que son hijos de justos, aquellos que son bienaventurados porque temen los mandamientos de Dios, no son personas fácilmente influenciables, arrastrables, si se puede decir, sino ellos son los que influyen en los demás para bien. Versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. De cierta forma, se da una promesa para el varón bienaventurado con cosas materiales. Sí hay promesas que te relacionan a cosas materiales. Sin embargo, estas son solamente un adorno de la bienaventuranza. Porque ¿de qué sirve que alguien tenga el adorno y no tenga lo esencial, que es el bienaventurado? Pueden haber muchas personas que tienen bienes y riquezas, pero si no son bienaventurados, esos bienes y riquezas son maldición en realidad. Entonces, el varón bienaventurado tiene bienes y riquezas. Bienes, ¿cuáles son los principales bienes? Bienes de Dios, sus hijos, su temor del Señor. Bueno, y las riquezas no son para acumularlas y esa persona enriquecerse a sí misma, porque vamos a encontrarnos con lo que sigue. Su justicia permanece para siempre. Primero, el varón bienaventurado mantiene su integridad. Aquí vemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Los que son bienaventurados siempre van a permanecer en ese camino de justicia sin desviarse. El que es bienaventurado es honrado en todo tiempo. Versículo 4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a ¿quiénes? A los rectos. ¿Quiénes son los rectos? El varón bienaventurado. Cuando vengan las tinieblas, ojo con eso, el hecho de que aquí se hable de bienes y riquezas no significa que no van a venir aflicciones, no significa que no van a venir tristezas. ¿Qué pasa con aquel versículo que dice: la bendición del Señor no es la que añade tristeza? ¿Será entonces que si estamos andando en los caminos del Señor y tenemos bienes y riquezas y de repente vienen tristezas, ¿será que las bendiciones de Dios en realidad no eran de Él porque estamos tristes? Esa interpretación es muy vaga, muy vana. Este pasaje está diciendo que el bienaventurado cuenta con bienes y riquezas en su casa. Bueno, y en el versículo 4 habla de tinieblas, porque no significa que porque estemos en Cristo no van a venir momentos de tinieblas, de oposición, de persecución, incluso de escasez. Y no significa que no contemos con la bendición de Dios porque tuvimos tristeza. Se debe interpretar la escritura con armonía. Pero cuando vengan las tristezas o las tinieblas, resplandecerá la luz de Dios sobre él. Y otra cosa, cuando Dios nos alumbra, nosotros también seremos luz
para otros. Dice, es clemente y misericordioso y justo. ¿Esos atributos de quién son? De Dios, ¿cierto que sí? Pero esos atributos son comunicables. Significa que el bienaventurado también es clemente, misericordioso y justo. Su carácter de compasión lo hace brillar. Leamos algunos pasajes. Salmo 97:11 rápidamente. Salmo 97:11 dice, luz está sembrada para el justo, alegría para los rectos de corazón. Isaías 58:10, anote ese pasaje y lo lee con su familia, varón. Ahora sigamos, versículo 5, el hombre bueno. Listo, vemos, este hombre es bienaventurado, se deleita, tiene justicia, la luz, él es recto, luego dice que es clemente, misericordioso, justo, y aquí lo dice hombre bueno. ¿No dice la Biblia que no hay ni un hombre bueno? Pues que no podemos interpretar ese hombre bueno que está acá como alguien perfecto. Aquí lo interpretamos con base en el contexto. ¿Qué está hablando? Un hombre honrado, un hombre bienaventurado porque le enseña a sus hijos del temor del Señor, un hombre que lleva sus asuntos con bien. Se le dice bueno, ¿por qué? Mire esto, porque tiene misericordia y presta. Se le llama bueno porque no retiene, no es mezquino, miserable o tacaño. Es un varón generoso y presta. Ha aprendido a administrar adecuadamente sus recursos. Por eso gobierna sus cosas con juicio. El varón está llamado a gobernar. Y ese gobierno no es déspota, sino es con juicio. El varón es el que dirige todo en la familia. Y este varón es bueno cuando, así como Dios se apiada de nosotros, Él aprende a sentir piedad por los que lo necesitan. No le da lástima dar, no se retracta de lo que prometió dar, porque es bienaventurado, así como lo muestra, por ejemplo, Salmo 37:26. Dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta el justo, y su descendencia es para bendición. Lo vemos reiterado en la Escritura. Segundo punto. Ya hablamos de los bienes del bienaventurado. Ahora hablemos de las bendiciones del bienaventurado. Versículo 6 dice, no resbalará jamás. Aquí vamos a mirar las bendiciones como el resultado, como las promesas para él. ¿Qué significa no resbalar? No significa que todo va a salir siempre perfectamente y que nunca va a haber un fracaso en la vida. Porque igual en el mundo tendremos aflicción, espinos y cardos produce la tierra bajo la maldición de Dios, mientras la tierra es renovada, ¿cierto? Entonces no significa que es un éxito en todo perfectamente. Lo que está diciendo es, esa persona, como es honrada, justa, generosa, no se va a desviar tras la injusticia, la impiedad o la mezquindad. Entonces, es una persona que siempre será recordada. No solamente su alma vive ante Dios cuando muere, sino que también, incluso después de muerto, será recordado por las justicias. Porque, ¿qué decía? Su justicia permanece para siempre. Bueno, versículo 7. El bienaventurado no está ocupando su mente en sus propios miedos, porque aun cuando vengan malas noticias, cosas inesperadas, su corazón sigue firme y confiado en que el Señor lo cuida. Amén. En que el Señor lo cuida. Eso es lo que más lo hace bienaventurado, su confianza en el Señor. Versículo 8.
Asegurado está su corazón, no teme. Así nos lo recuerda el Salmo 56:4. Dice, en Dios alabaré su palabra. Eso lo dice David. En Dios he confiado, no temeré lo que me haga la carne. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El corazón del bienaventurado está asegurado sobre la roca. ¿Por qué va a temer? Incluso, versículo 8, podrá ver con sus propios ojos en sus enemigos lo que desea. Eso no significa que le deseamos el mal a las personas. Eso significa es que Dios dejará ver la venganza que Dios mismo hará contra aquellos que ofendieron a Dios, haciéndole daño al que es su hijo. Dios dejará ver su venganza sobre los que se oponen contra el bienaventurado. Lo veremos. Versículo 9. Repartió, dio a los pobres. ¿Quién? Está hablando de Dios, está hablando del bienaventurado. Esta cita bíblica la usa el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:9. En 2 de Corintios 9:9 el apóstol Pablo cita este versículo del Salmo 112 para decirle a la iglesia de Corinto que cumpliera con la ofrenda que estaban recogiendo para la iglesia de Jerusalén. Porque si ellos han conocido el Evangelio, si ellos dicen estar obedeciendo el Evangelio, esa obediencia al Evangelio se va a demostrar con su generosidad material. Porque si se siembra lo espiritual en la vida de las personas, ¿será mucho pedir si ellos dan cosas materiales? Entonces el apóstol Pablo en el 2 Corintios 9:9 les dice a los corintios: Dios es poderoso para hacer que abunden ustedes toda gracia, siempre tengan las cosas todo lo suficiente, abunden en toda buena obra, porque está escrito, repartió, dio a los pobres. ¿Quién? ¿Dios? No. El justo, su justicia permanece para siempre. El bienaventurado es una persona que disfruta la liberalidad. Liberalidad significa dar sin apegos. Proverbios 11:24 nos dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la pobreza. Volvamos al Salmo, Salmo 112, versículo 10. Dice, lo verá el impío y se irritará. Todo lo que hemos visto es de un gran hombre, ¿cierto? Un hombre que será recordado, un hombre clemente, generoso. Eso es lo que más se ha resaltado, que el bienaventurado es un hombre generoso, bastante interesante. Pero con todo y eso, no solamente van a venir tinieblas a su vida en algún momento, no solamente es probable que lleguen malas noticias, sino que también el versículo 10 nos muestra que a una persona así, a un varón así, no todo el mundo lo va a amar. Hay gente que no lo quiere. Los impíos se irritan cuando lo ven, crujen sus dientes, arden de envidia, no lo quieren al ver cómo Dios está con él. Porque el bienaventurado tiene algo que ellos nunca tendrán por su perverso corazón: el temor del Señor. ¿Teme usted al Señor, varón? Mire tantos bienes y bendiciones que hay por temer al Señor. Y este temor se hace real cuando Cristo reina en nuestros corazones. Cristo es el varón bienaventurado que siempre se deleitó en los mandamientos de Dios. Cristo es el clemente y misericordioso y justo, cuya luz ha alumbrado nuestras vidas. Cristo, su memoria es eterna y a Él lo exaltamos y adoramos. Cristo Jesús verá su venganza sobre sus enemigos, Él mismo la ejecutará. Cristo Jesús sigue repartiendo sus dones y bendiciones sobre su iglesia. Cristo Jesús es aquel a quien los impíos ven y crujen sus dientes. Y Cristo vendrá en una segunda venida para aniquilar, para destruir, para derrotar, para condenar a aquellos desobedientes del Evangelio. Entonces, nos resta el camino del bienaventurado. ¿Está usted en ese camino del bienaventurado? No es un camino de un hombre perfecto, es un camino lleno de deleite, como usted se está dando cuenta. ¿Conoce usted al Señor Dios del deleite, que es Jesucristo?
El impío, con todo y sus deseos, perecerá. En cambio, el justo tendrá una esperanza invencible. Oremos.